creyendo que no había problema, sobre todo después de la muerte de Stalin, porque la censura se fue relajando desde entonces. Дорогие друзья радиослушатели, запишите адрес, по которому вы можете нам писать. Анна Петрова, 150, Henniker Gardens, Лондон, Е.6, Anglia. Había preguntas de toda clase, y no solo preguntas, sino peticiones. Por ejemplo, pedían que leyéramos sobre todo fragmentos, o si podía ser entero, pues publicaciones que allí no se editaban oficialmente y que se difundían a través del samizdat, o sea, con multicopias y todo esto. Y libros que allí estaban prohibidos, por ejemplo, que te diría, de soviéticos muchos, Pasternak, Solzhenitsyn, y del extranjero, por ejemplo, este que hablamos el otro día, de Santiago Carrillo, Eurocomunismo y Estado. Era una crítica en la que yo hablaba de la existencia de un sistema que formalmente, en algunos aspectos, se parecía al fascismo. No era una dictadura del proletariado, sino una dictadura sobre el proletariado. Hombre, si hubiera sabido que lo iba a dar, lo iba a transmitir Radio Liberty, a lo mejor no lo hubiera escrito. Pero ese libro yo lo escribí sobre todo para los españoles, tuvo una gran trascendencia. Comprendo que Liberty utilizara ese libro contra el sistema soviético, lo comprendo, pero ese libro estaba hecho no para destruir a la Unión Soviética y para destruir el sistema soviético, sino para la democratización de ese sistema. También se emitía música. Al principio, Radio Liberty no podía retransmitir esos programas porque las interferencias eran muy molestas para la audición musical. La emisora de Pulse, con su potencia, solucionó ese problema. Quizá por eso la estación apareció en la portada de una grabación improvisada de la orquesta de Benny Goodman, hecha para el programa The Jazz Hour. La música desempeñó un papel importante en Radio Liberty. Radio Liberty y Radio Europa Libre fueron pioneras en la promoción al resto del mundo de los valores culturales de la música norteamericana, del cine, de sus hábitos alimenticios e incluso de su moda. Recuerdo que en el colegio los hijos o familiares de los que trabajaban en Radio Liberty siempre aparecían con algo interesante. A veces traían un bolígrafo ultramoderno, una navaja multifunción o algo que no era corriente por aquí, cómics norteamericanos o pelotas de béisbol, cosas desconocidas para nosotros a finales de los años 60 o a principios de los 70, cosas que no se veían, no se conocían, no se podían comprar o eran muy caras por aquí. En Radio Liberty se emitía desde música country hasta rock y jazz. Se retransmitían grabaciones de todos los grandes artistas, incluyendo a músicos como Louis Armstrong. Uno de nuestros productores rusos quiso que Armstrong se presentara a sí mismo en ruso. Le enseñó a decir: aquí Louis Armstrong desde Radio Liberty. Lo dijo con esa voz grave que tenía. Luego tocaron una melodía rusa de una película muy popular que se estaba proyectando en Moscú y en toda la Unión Soviética. Armstrong la escuchó, cogió su trompeta y la tocó. Hizo lo que en jazz se llama un riff de la música de la película. Por supuesto, la emitimos durante muchos años. Yo creo que la labor más importante fue la informativa.
y el hacer despertar un poquito a la gente, no para destruir el sistema que tenían, que esto yo no creo que fuese la misión, sino para informarles de cómo era su propia vida, cómo vivían sus intelectuales perseguidos. No sabían ni siquiera que por cualquier disidencia pues se iban a la cárcel. Tenían el Pravda y el Izviestia. Y el Pravda quiere decir verdad, Izviestia quiere decir noticias. Y la anécdota que corría era: en el Pravda, o sea, en la verdad no hay noticias y en las noticias no hay verdad. Nuestra política tenía el apoyo del gobierno americano. El objetivo de nuestra emisora era contar la verdad, diciéndole a la gente cómo podría ser su vida si tuvieran libertad de religión y de expresión. Mire usted, los pueblos soviéticos, los rusos particularmente, eran gente muy patriota, e incluso aunque no simpatizaran algunos con el sistema, tampoco les gustaba que desde el exterior, y menos la superpotencia rival, viniera a decirles lo que tenían que hacer. Si había alguna especie de propaganda, era tan sutil que era, por ejemplo, cómo vive un granjero americano, cómo pasa el día, o cómo su nivel cultural, o cómo es las universidades. Este sentido, para que ellos también se enteraran cómo se vivía en Occidente, ¿no? Más bien era un poco sutil la propaganda. La propaganda del estilo de vida americano podía ser sofisticada, incluso imperceptible. Pero durante los años 70, un grupo de senadores dirigidos por J.W. Fulbright trató de clausurar Radio Europa Libre y Radio Liberty, pidiendo literalmente que se arrojara esas emisoras al basurero de la historia como reliquias de la Guerra Fría. Varios años más tarde, el Congreso tomó la decisión de que no habría más fondos de la CIA y que Radio Europa Libre y Radio Liberty pasarían a ser agencias semigubernamentales subvencionadas por el Congreso. El estatus de las emisoras cambió y también el antiguo estilo de la dirección. Desde los años 70 teníamos una junta de directores de emisión elegida por el gobierno. Su misión era asegurar que el gobierno no influyera en nuestras noticias y en nuestras emisiones. Aunque el Congreso nos dijera que emitiéramos para Afganistán, nosotros decidíamos con la junta cómo debíamos hacerlo. El gobierno americano era quien nos pagaba, pero no ejercía ninguna influencia sobre nuestros programas. En 1975, Radio Liberty se enfrentó a un nuevo reto. Franco había muerto, y la emisora empezó a sufrir la crítica de la sociedad española. Para mí era incomprensible cómo en España, que iba a la democracia porque Franco había muerto, claro, y primero lo que los partidos políticos surgieron y se lanzaron todos contra Radio Liberty para cerrarlo. Y venían aquí los corresponsales, entrando en el Campex, tenían la ansia de cerrarlo. Yo digo, pero hombre, os duelen estos torres soberbios, pero lo importante es lo que sale de estas torres, es el contenido. Y digo, ¿cómo no podéis oír los programas de lo que sale? No podéis saber lo que es Radio Liberty. Entonces ponéis antenas contra los pueblos de la URSS. Yo digo, os habéis equivocado, porque debías haber titulado Antenas de paz de Radio Liberty son antenas para los pueblos de la URSS. Desde 1975 hasta casi 1990 emitíamos desde PALS sin un contrato oficial. Seguíamos funcionando de acuerdo con el antiguo contrato que ya había expirado.